¿Qué pasa, freaks? Hoy seguimos a estar con Jorge Saavedra. Mr. Saavedra ten un extensísimo currículo como director de series, entre as que podemos destacar as galegas Serra Moura, Matalobos ou Padre Casares. E máis recentemente ven de dirixir na televisión española Fuerza de Paz. Jorge vai nos falar de John Carpenter, polo que nos espera unha boa dose de friquismo en vea a mans dun capitán moi freak. Así que imos coas 5 de Jorge Saavedra. Pues 1997, Rescate en Nueva York, con el título original Escape of New York, que tiene más sentido. Claro, estamos en el 2021, lo de ponerle un título con una fecha no tiene mucha lógica a estas alturas, sabes que en algún momento lo vas a rebasar. Pero me encanta esa peli porque sobre todo tiene el protagonista más macarra del mundo del cine. O sea, tienes un tipo al cual es obligado a cumplir una misión en la que no quiere estar y no le queda más remedio porque básicamente le han puesto una bomba en el cuerpo y le dicen: tienes que ir a Nueva York, que ahora mismo es una prisión, a rescatar al presidente que ha caído ahí en su avión. Y entonces ahí tenemos a un prota que ahí lo meten en una nave y lo sueltan en Nueva York. ¿Y qué es Nueva York? Pues nada menos que es una cloaca humana en el que todo lo que se mueve por ahí son criminales, psicópatas, asesinos, y el tipo tiene que lidiar contra todo eso para rescatar algo que le da igual. Y todo esto lo orquesta un director que es John Carpenter, que es uno de los tipos con mejor pulso narrativo del cine, sobre todo el cine de serie B, que es un poco donde se mueve él, pero que tú puedes ver cualquier película de él y sabes que te va a tener una narrativa sólida. Cualquiera, independientemente de que te guste o no te guste el tema, va a entender la película, va a entender la historia, porque no se va por las ramas, va directo, controla muy bien el guión, los tiempos y sobre todo el personaje o los personajes que crea. Y todo te interesa, todo lo que ocurre tiene lógica y al margen de que sea de fantasía, de ciencia ficción, sus películas, lo dice él muchas veces en entrevistas, son westerns. Y el western es muy fácil de entender. O sea, hay un malo, hay un bueno, hay algo que conseguir. Y él coge esos elementos tan clásicos como son los del western, lo trasplanta a todas sus películas y efectivamente, o sea, tú puedes ver esa narración firme como en las pelis de John Ford, del que él es muy fan, y ves que son personajes que están muy bien creados. The Thing, La Cosa, peli de 1982, también tenemos protagonista Kurt Russell, uno de los clásicos actores de las pelis de John Carpenter. Y The Thing es una adaptación de una peli anterior que se llamaba El Enigma de Otro Mundo, pero claro, que en 1982 viene a tratar el tema de la Guerra Fría, en realidad. The Thing es una peli en la que hay un alienígena, un extraterrestre, un ser del espacio exterior que puede adaptar su apariencia y convertirse en cualquiera de nosotros. Y la historia se desarrolla en una especie de, espera, es que no me salió ahora. ¿Una base militar? No es una base militar, es como un centro científico. Y el problema que tienen es que tienen que identificarlo porque se los va cargando. Además de eso, en esa época, esa película en concreto era una de las más terroríficas que podía haber, porque los efectos visuales y de maquillaje los creó Rob Bottin, que es un crack de esta materia, y eran de los más asquerosos que había hasta ese momento. Al mismo tiempo, toma muchas influencias de la literatura de Lovecraft. Los libros de este hombre, todos los monstruos, entes y tal, eran como criaturas indescriptibles que cualquiera que los veía se volvía loco. Pues aquí es un juego un poco a eso, ¿no? Que es un poco un ser deforme, que no tiene una forma concreta, pero que al mismo tiempo puede ser cualquiera de nosotros. Y entonces ahí es donde se mezcla lo de la Guerra Fría. O sea, cualquiera puede ser ese enemigo. Y entonces es un poco la metáfora que querían contar con la película. Al margen de que como película de ciencia ficción es perfecta, es un clásico ahora mismo y sobre todo creó un género dentro de sí mismo, porque hay un montón de adaptaciones posteriores que cogen este elemento de personas aisladas en un sitio en el que a la que nadie puede llegar y uno de ellos es el enemigo. Lo que pasa es que todos son amigos entre sí. Golpe en la Pequeña China, 1986, Big Trouble in Little China, es una de las películas que me marcó de pequeño. Es de estas pelis que tienen todos los elementos para enganchar a un crío que te guste la ciencia ficción, la fantasía. Tiene elementos de cine de acción oriental, artes marciales. Tiene un protagonista totalmente macarra, con las mejores frases de la historia del cine para un tipo de estas características. Una vez más, Kurt Russell es el prota, está divertidísimo. Pero claro, es que es un mejunje muy extraño en el que metieron ahí de todo. O sea, tiene criaturas
fantásticas, tiene ese elemento de mitología china, que claro, hay un montón de cosas ahí que la cultura occidental no conoce. Entonces, claro, te da un mundo con el que jugar que no se había visto hasta ahora. Al mismo tiempo, seguía la estela de civilización de los 80. Tenía un presupuesto que estaba muy más allá de lo que tenía hasta ahora John Carpenter en esos momentos. Pero claro, era una película tan extraña que no acabó de funcionar. O sea, no supieron cómo venderla y se quedó ahí como que ni sí ni no. O sea, podría haber sido un bombazo de taquilla, pero era demasiado extraña para la época. Sin embargo, es una película divertidísima. Pasan los años, la sigues viendo y te sigues partiendo de risa cuando la ves, porque tiene diálogos descacharrantes, tiene situaciones que se van de madre, peleas al más puro estilo cine de Hong Kong, pero hechas por americanos, y luego tiene un diseño de producción a nivel de decorados, de maquillaje, no sé, hay un montón de elementos ahí que era muy raro verlos en ese momento. Claro, cuando eres un chaval en esa época y te ponen esto delante y dices, ¿cómo no me va a gustar esta película? O sea, yo he visto esta peli cientos de veces y me cruzo por la calle con gente que te sueltan frases de esa peli. Tú eres de los que te gusta Golpe en la Pequeña China. ¿Qué es lo que dice Jan Barton en este momento? Dice, ¿pero qué pasa? Es una frase que queda para siempre. Otra frase mística de esta película es, justo antes de empezar la batalla final, le preguntan al prota, ¿estás dispuesto a atravesar esta puerta sin importarte los peligros que hay detrás? Y él dice, yo nací dispuesto. ¿Cómo no te va a enamorar una película que tiene frases como esta? Están vivos, Day Life, de 1988, es otra crítica social encubierta que hace Carpenter, sobre todo hacia el sistema capitalista. Y lo que hace es cogerte un protagonista que es pues un parao, un tipo que no tiene ni casa ni nada, y lo convierte en una de las únicas personas que se dan cuenta de que todo el mundo está siendo engañado por las grandes corporaciones, por la televisión, por los políticos, porque resulta que todas esas personas que están en los puntos fuertes de poder en realidad no son humanos, son alienígenas, pero tienen aspecto de humano, nadie los puede ver y son los que realmente controlan a la sociedad. Bueno, pues este protagonista, por el azar, da con unas gafas, que es el truco de idioma, todo el mundo, son unas gafas de sol que tú te las pones y de repente ves realmente cómo son los alienígenas, no su máscara de humano, sino cómo son realmente por dentro. Entonces este tipo, pues, tiene una misión totalmente fallida, que es intentar acabar con todo esto. Es imposible porque controlan todo el universo y él es un nada que lucha contra molinos de viento, es decir, es un Don Quijote que intenta pues obtener ayuda de un colega para que entre ellos destapen todo esto, cosa que va a ser totalmente imposible porque la sociedad está montada de tal manera que tú no puedes como individuo luchar contra todo esto. Tiene una de las secuencias más largas de pelea que yo haya visto en una peli, sobre todo de este estilo así serie B, y no tiene ningún sentido esa longitud porque de repente el prota quiere convencer a su amigo de que se ponga las gafas para que vea lo que él ve y el tipo dice que no. Era tan sencillo como probar y ya está, pero no. Tienen una pelea de 10 minutos entre los dos que no tiene ninguna lógica el por qué están tanto rato peleándose sin ningún tipo de sentido. Entonces, excepto esa secuencia me parece sonrojante, el resto de la película me parece una maravilla. Pues En la boca del miedo, en su título original es In the Mouth of Madness, que en realidad es como una especie de homenaje, bueno, pues toda la literatura de Lovecraft también, porque si te fijas el título se parece a The Mountains of Madness. En realidad la traducción debería de ser En la boca de la locura, porque la trama gira en torno a un detective privado que contrata a una editorial, porque esta editorial edita libros de un escritor famoso por libros de horror. Lo que pasa es que el tipo ha desaparecido y no ha entregado su última novela, entonces este tío lo mandan a un pueblo donde supuestamente está este escritor para ver qué le ha pasado, porque no aparece. ¿Qué pasa? Que en cuanto llega al pueblo empieza a ver cosas que no son muy normales, todo le parece sospechoso e incluso empieza a notar que ocurren cosas un poco que están fuera de la realidad. Hay un momento en el que él se cansa de la investigación y se quiere marchar, se va del pueblo y cada vez que va por la carretera del pueblo vuelve a aparecer otra vez en la entrada del pueblo, o sea, no puede irse, hay una especie de bucle ahí en el que no le permiten marcharse del pueblo y cada vez va avanzando la película con más cosas que se salen de la lógica, hasta que llega a encontrarse efectivamente con el escritor y el tipo le vende la moto de que todo lo que conoce como realidad no existe, en realidad él es un personaje dentro de una novela de él y que todo lo que te están contando la película en realidad es producto de la escritura de este tipo y que lo que está haciendo es abrir una realidad alternativa para que entren monstruos estilo Lovecraft, en un claro homenaje a los apocalipsis de las novelas de este señor. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones de una obra de Lovecraft sin adaptar ninguna en concreto. Ha cogido todo el universo y lo ha mezclado de manera que tengas todos los referentes posibles en una obra que lo que hace es decir, este tipo hacía historias
que no se han llevado a la pantalla y no estoy haciendo ninguna en concreto, pero dejo aquí mi granito de arena para que la gente conozca cuál es el universo de Lovecraft. Bueno, tengo varias en realidad, pero una de estas que como coja empezada no soy capaz de no terminarla o verla de vez en cuando, doblada, en versión original sin subtítulos porque me la sé de memoria, y es Drácula de Bram Stoker. Es prácticamente perfecta. La peli con la que me parto de risa es Oscar, de John Landis. La peli con la que siempre lloro es Salvar al soldado Ryan. Si tienes hermanos y por lo que sea has tenido una infancia en la que eres todos felices y tal, y te cuentan algo así como lo que les ha pasado, a mí me toca la patata. Peli odiada que defiendo es Titanic, porque yo creo que la gente no recuerda que en su momento esa película fue la película más vista por media humanidad. Es decir, la mitad de los humanos de este planeta han visto esa película. Cada vez que la veo me parece una peli suicida. O sea, el que se meta a hacer semejante mastodonte de película es que está loco. La peli que nunca recomendaría no existe, porque no creo en la crítica negativa. Yo creo que la gente tiene que ver películas, ya sean buenas o malas, porque de todas, hasta de las peores, siempre acaba sacando algo. Algo te va a acompañar siempre con cualquier película que ves. Bueno, ¿qué? ¿Gustó vuestra entrevista? Pois se vos gustou, dadelle like, compartide, suscribidevos e todas esas caralladas, que nin que estiveramos subvencionados pola Xunta.